microbiología. Esto es una herramienta muy útil porque pues nos va a permitir poder evidenciar la presencia de diferentes tipos de microorganismos en un medio ideal, adecuado para poder ellos crecer, reproducirse y que nosotros podamos evidenciar sus características a nivel macroscópico y microscópico. En el laboratorio de microbiología se hace una preparación con medios de cultivo de modo sintético, pero pues no solamente vamos a encontrar en el mercado medios de cultivo de tipo sintético, sino de otros tipos, y eso ya se definirá dependiendo la necesidad que se tenga en los mismos, ¿no? Entonces, pues ustedes pudieron revisar ahí en el manual que les habla de medios naturales, ¿verdad? Medios vivos, medios sintéticos como tal. No sé qué otros clasificación encontraron ahí que quieran compartir, aportarme de la clasificación de los medios de cultivo. Bueno, estos medios de cultivos se van a utilizar dependiendo de lo que yo quiero que crezca, ¿no? Y los medios sintéticos se pudieron elaborar teniendo en cuenta las características de los microorganismos en la forma como ellos se expresan y los nutrientes que ellos necesitan para poder llegar ahí y consumirlos y evidenciar su crecimiento. Llámese hongos, llámese bacterias, llámese virus o llámese en determinado también parásito, ¿ok? Entonces, pues antes de poder elaborarlos, se tuvo que estudiar las propiedades de estos microorganismos, qué les gusta, qué no les gusta, y no solamente de nutrientes, sino de factores externos, factores químicos, en cuanto a ver si a qué temperatura es ideal, si crece bien en condiciones abundantes de oxígeno o ausencia de oxígeno, o si en presencia de dióxido de carbono, o si la humedad le favorece o la de sequedad es la que le favorece, todo eso, ¿no? A qué pHs también pueden o no crecer. Entonces, todo esto es un conjunto de condiciones previas que deben tener los medios de cultivo para, pues, utilizarlos y que lo que nosotros queremos o el objetivo que se pretende, que es evidenciar el crecimiento microbiano, se dé o no se dé. Entonces, para estos microorganismos, pues los medios de cultivo van a estar clasificados en cuanto al tipo, ¿no?, de microorganismos que hay, porque pues si no, ¿cómo hiciéramos cuando nos llegara una muestra del paciente? Ejemplo, que un paciente le mandaron, el médico le mandó un urocultivo. Entonces, uro de orina, cultivo, cultivar la orina, ¿ok? Entonces, le mandan eso, pues la muestra que debe llevar al laboratorio ese paciente, pues es la orina, en unas condiciones que indicadas, como le dice el médico, pues ya cuando hablemos de urocultivo, pues miraremos cómo son esas condiciones previas para eso. Pero a lo que voy es lo siguiente, bueno, llegó la orina, entonces yo dónde voy a sembrar. Pero antes de decirles de eso, es también tener en cuenta que la consistencia que el medio tiene, pues va a depender de una componente que tiene el mismo, que es lo que llamamos el agar, que es una sustancia que se obtiene de origen vegetal y que lo que va a hacer es gelificar el medio, ¿no? Entonces, entre mayor concentración de ese agar que se encuentra en el medio, pues los medios van a ser más sólidos y entre menos concentración va a ser menos sólido. Y esa solidez es como especie de un gel, como si fuera una gelatina.
visualicen una gelatina, literal, de diferentes colores. Entonces, la gelatina, pues como tal, ya en su estado sólido, pues eso nos dice que hay una concentración alta de gel y lo que nos va a conllevar a un medio de tipo sólido. Y estos medios de tipo sólidos son los que generalmente se van a envasar en las famosas cajas de Petri. Imagino que en algún momento habrán conocido alguna caja de Petri que vienen en vidrio y pues ya hoy pues la gran mayoría ya vienen en desechable, una pasta para que una vez se termine el proceso pues se pueda descartar. Y los medios que no son tan sólidos o que tienen una parte entre sólido y algo de humedad, que los famosos semisólidos, se van a encontrar envasados en tubos de ensayo. Y tenemos los medios bifásicos que van a tener una división, ¿verdad?, entre una especie de material en relación a la otra para hacer como algún tipo de separación en la muestra, se llaman los bifásicos, y están los líquidos, y los líquidos pues obviamente la concentración de agar es cero, o sea, no hay agar ahí, pero sí hay otros nutrientes. Entonces los medios de cultivo, dependiendo la consistencia, pues así pues también le vamos a dar la utilidad. En ese sentido, porque los sólidos yo puedo ver el crecimiento microbiano ahí, de forma macroscópica. Ahí en la guía les hablaba, de pronto no acá, sino en los métodos de siembra, les habla que cuando uno siembra una muestra, ya sea con una asa calibrada, una asa bacteriológica, se utiliza ahí para poder hacer la siembra y hacer el procedimiento con toda la asepsia. Yo tengo que someterlo a una temperatura X para que después evidenciar ese crecimiento microbiano. Pero eso será otro tema que veremos la próxima clase, que son los famosos métodos de siembra. Entonces, continuando con los medios de cultivo, pues los medios de cultivo, su función principal es poder ya evidenciar ese crecimiento microbiano que nos permita entonces mirar como las características en cuanto a la forma, a la consistencia, porque nosotros en ese momento pues ni siquiera vamos a saber qué es lo que está creciendo ahí, pero tenemos una orientación porque partimos de el origen de la muestra, ¿no? Entonces, retomando lo del parcial de origen, lo del urocultivo, tenemos que mirar qué es lo que le gusta a esos microorganismos que se encuentran a nivel de la orina y cómo es su expresión frente a los mismos. Entonces, cuando ustedes estén viendo lo que son las bacterias, vamos a encontrar que van a haber microbacterias tanto gram positivas y gram negativas, y pues si de pronto no entendemos lo de gram positivo y gram negativo, va en relación a lo que es la tinción de gram, que es otra cosa de la que hablaremos. Visualizamos que estos microorganismos, tanto positivos o negativos, son capaces de producir infecciones de tipo urinario. Entonces los medios de cultivo pues se crean también con ese fin, ¿no? De que podamos hacer un descarte tanto de medios gram positivos y gram negativos en la muestra del paciente. ¿Ven la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Yo no puedo limitar mi examen microbiológico a una sola población microbiana. Y por eso tengo que tener un conocimiento previo de cuáles son los posibles agentes que pueden producir la infección. Entonces los medios de cultivo se van a crear tanto para que crezcan gram negativos como para que crezcan gram positivos. Entonces, en el caso de un urocultivo, yo tengo que utilizar dos tipos de medio. Un medio para que me crezca ya sea un gram positivo o otro medio para que me crezca un gram negativo. Empezando que, bueno, la orina es un material estéril, pero pues si es un paciente que está cursando una infección y el médico está sospechando, o sea, una infección urinaria que repetitivamente
ha ido a la consulta, le han colocado tratamiento con antibióticos, el paciente pues mejora por un periodo, pero vuelve otra vez y retoma, o definitivamente no mejora, pues él le va a mandar ya un examen mucho más específico, porque ¿cómo le puede detectar fácilmente la infección urinaria? Con un parcial de orina. Es mucho más práctico, más fácil, pues ya el médico sabe cuál es el tratamiento para mandarle a su paciente. Pero acordémonos que hay una cosa que se llama la multidrogoresistencia, y era lo que hablábamos en virología, que es que todo lo que sentimos, entonces de una le metemos el antibiótico, o si nos mandan un tratamiento con antibiótico, no lo tomamos en los tiempos y eso también es perjudicial. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Entonces llega acá este paciente que tiene ese problemita y bueno, el médico decide enviarle un orocultivo, que es cultivar la orina, en 2 medios. Entonces, medios, una Garmaconqui, que es un medio de cultivo para gran negativos, y un agar sangre que va a ser para medio gran positivo. Entonces la orina se va a sembrar ahí. Bueno, a lo que voy es que los medios de cultivos van a estar seleccionados y clasificados dependiendo la necesidad. O sea, si yo quiero que haya un crecimiento exuberante y que de pronto hayan diferentes tipos de poblaciones microbianas, yo debo utilizar un medio de cultivo que tenga bastantes nutrientes para que puedan llegar tanto los unos como los otros, ¿ok? Y luego ya voy seleccionando y siendo más específicas con otros medios adicionales. Bien, entonces, ¿cuáles son los principios de los cultivos microbiológicos? Uno, pues facilitar el crecimiento y obviamente el aislamiento de las bacterias presentes en la muestra clínica. Bueno, aquí hablamos de las bacterias, pero de igual manera también podemos aislar hongos, ¿verdad? También podemos aislar virus y también podemos aislar algún tipo de parásito que se deje cultivar. En el caso de los virus, los cultivos son mucho más difíciles de que sean viables y se utilizan en este caso cultivos vivos. Recuerden que los virus no van a crecer en un agar maconqui, no van a crecer en un agar sangre, no van a crecer en un agar que esté inerte, así tenga los 50.000 nutrientes. No, necesita vivo, estar vivo. Entonces, los virus necesitan de estructuras de células vivas para ellos poder empezar a multiplicarse, a evidenciarse y poder ser estudiados, ¿ok? Pero en el caso de los hongos, y estamos hablando de los hongos de tipo ambiental, porque para hongos y para microorganismos de tipo micótico que produzcan enfermedades, pues obviamente van a haber unos hongos que no se van a cultivar y que podemos analizarlos mediante otro tipo de muestras. Y lo mismo pasa con los parásitos. Las que más se pueden cultivar son las bacterias, entonces por eso acá nos habla específicamente de las bacterias, que son las que más podemos hacer todo ese proceso de aislamiento, porque se dejan, ¿cómo es? Se reflejan en estos medios. Bien, determinar qué bacterias van a entrar a desarrollarse, ¿no? Y la probabilidad de saber cuál es la causa de la infección y cuáles son los posibles contaminantes o colonizadores de los mismos. Ya en ese caso, yo tengo que tener como una impresión diagnóstica previa del doctor que le mandó el examen al paciente para poder direccionar la ruta de identificación, y pues siempre agarro y comienzo por los medios de cultivos, porque yo tengo que ponerlos a crecer para luego hacerle una tinción de grano, evidenciar la morfología y luego definir la ruta de identificación con otros medios y con otras pruebas más que voy a hacer en el laboratorio. Otra, obtener un desarrollo suficiente, o sea, que yo tenga suficiente crecimiento microbiano en el medio, que sea una colonia pura. Y cuando hablamos de una colonia pura es que tanto macroscópica como microscópicamente yo vea una sola cosa. O sea, macroscópicamente, ¿a qué le llamamos?
evidenciar que evidenciar el color, que sea el mismo color, que sea la misma textura, que la misma consistencia, y luego cuando yo haga una tinción de gran, yo vea que si son cocos, son cocos, que si son bacilos, sean bacilos, que si sean cocobacilos y que sean de una sola tinción y no voy a ver una tinción gran positiva, una tinción negativa, no, porque pues eso no sería un cultivo puro, pero sí puedo tener cultivos mixtos, porque como les decía, si yo tomo una secreción de mi garganta, recordemos que nosotros tenemos flora normal, ¿no? En varias partes de nuestro cuerpo. Y pues aquí en la garganta, tenemos tanto gran positivos como gran negativos. Y pues lo más probable es que cuando hagamos una siembra en un cultivo donde puedan crecer los dos, ojo, porque pues si es gran negativo o gran positivo, pues eso va a ser relativo, te va a crecer solamente el gran positivo en el medio gran positivo. Te va a crecer el gran negativo en el medio gran negativo. Entonces, en ese sentido, siempre como que se recomienda buscar un medio que puedan crecer tanto los gran positivos como los gran negativos para luego seleccionar. Y también nosotros tenemos que mirar que no sea que la muestra se nos haya contaminado, o sea, que la muestra o sea, que la calidad de la muestra no sea la que sea y de pronto ese cultivo mixto, entre comillas, que nosotros estamos analizando, de pronto haya sido también por contaminación. Entonces, todo eso lo tiene uno que mirar en la microbiología, uno tiene que trabajar asépticamente desde el inicio hasta el final, que lo que crezca en la muestra sea del paciente y no sea porque se haya contaminado. Y pues no solamente va a ser que la muestra venga mal, porque puede que la muestra llegue bien, sino también en esas etapas preanalíticas, analíticas y posanalíticas que se dan en los procesos. Bien. Y como ya les había dicho, estos medios pueden ser sólidos. ¿Sí pasó la diapositiva? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Estos medios pueden ser, pues como ya les había dicho, sólidos, líquidos, semisólidos, aparte pues los nutrientes que contienen para que el microorganismo crezca. Van a necesitar algunos de fuentes de energía, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y varios minerales. Y también es importante mirar cuáles son las condiciones de pH que ellos viables, la luz, la temperatura, la esterilidad absoluta, que debe ser absoluta, ¿ya? Y recipientes adecuados para los mismos. Entonces, es importante destacar como esa transición de ese microorganismo que está vivo a un ambiente in vitro. Y esto va a depender, obviamente, de los nutrientes que va a tener disponibles esenciales para que pueda alimentarse y empezar a crecer, que tenga esas condiciones ambientales ideales y pues las otras condiciones previas que ya les había dicho. Bien. Bueno, como ya lo había mencionado, pues hablando como en la parte directa de los medios sintéticos que vienen de forma liofilizada, vienen en polvo, vamos a tener estos tipos de medios, que sólidos, que semisólidos, que bifásicos, y para lo que nosotros necesitemos, pues así vamos a hacer las preparaciones. En el laboratorio, pues se hace una preparación previa del lote que se necesita, ya sea la cantidad que normalmente se esté manejando, si es un laboratorio de alta complejidad que maneja constantemente un volumen grande de pacientes donde se les mandan a hacer los cultivos, pues vamos a estar manejando que nos va a tocar hacer ¿qué? Como 50, 100 cajas, semanas de agar, de tubos semisólidos, también como esa misma cantidad de líquidos, en fin, y pues eso es lo que nosotros tenemos que analizar en ese control de calidad que le tengamos que realizar a los medios para que sean viables y no tengamos pérdida, o sea, que la producción
de los medios que se vayan a elaborar en el laboratorio va a depender pues de la demanda que esté en el laboratorio, ¿ok? En el laboratorio. Y aquí tenemos, miren los diferentes colores tan bonitos. Acá este es, así como lo veo, un agar sangre. Este es un agar McConkey, característico de McConkey, que cuando crecen ¿qué son las colonias? Miren, todo esto que usted ve acá, más rosadito, aquí fue donde se dieron las siembras, los métodos de siembras que veremos la próxima semana. Entonces, este microorganismo, que es la E. coli, que es una bacteria gram negativa, en este medio McConkey, que es un medio para gram negativos, fermenta el azúcar lactosa, por ende, hace esa pigmentación en el medio, que se ve así, rosadito. ¿Y dónde van a crecer esas bacterias? En las líneas, pues, donde se hizo la siembra. Y las colonias vienen siendo como esas chiquiticas que usted va viendo ahí redonditas. Entonces los libros y la literatura, pues, van describiendo cómo se ven ellas de forma macroscópica. Y si ustedes observan, se ve el mismo color. Eso que se ve azul al fondo es el marcaje de la caja. Pero acá vemos un solo color, lo que supondría un cultivo puro. Y digo supondría porque hasta que no le hagamos un gram no vamos a saber si realmente es puro cuando veamos la morfología. ¿Ya? Entonces tenemos medios de cultivo que nos van a servir pues para nutrir a los microorganismos para que se evidencie el crecimiento. También vamos a tener medios de cultivos para hacer pruebas de susceptibilidad a los antibióticos, los famosos antibiogramas, como este. O sea, este es un antibiograma donde ya previamente en este cultivo se hizo una siembra con una técnica que se llama siembra masiva y le colocaron los sensidiscos, que son las muestras de los antibióticos seleccionados para esos tipos de infecciones. O sea, si estoy haciendo un orocultivo, pues habrá un listado de antibióticos que se utilizan para infecciones urinarias y pues esas son las muestras que colocamos. Y este halo que usted ve claro, lo que nos dice es que el antibiótico mató a esta población microbiana. ¿Ya? La mató. Acá no produjo nada y acá un poquitico. Lo que quiere decir que este antibiótico no sería ideal para este paciente porque no hizo absolutamente nada de microorganismo. Este un poquito, pero estos dos, wow, mucho. Entonces, los medios de cultivos también se utilizan para poder visualizar estas pruebas de susceptibilidad a los antibióticos. Este es otro agar que, pues, como lo veo el color, será un agar chocolate. Se utiliza mucho para identificación de lo que es Neisseria gonorrea y que para que haya este crecimiento hay una temperatura y unas condiciones de dióxido de carbono que son ideales para la Neisseria. Entonces, estoy mostrándoles los sólidos, cómo se ve ese crecimiento. Aquí también hay otro crecimiento, pues, de otro tipo de microorganismo, y acá vemos cómo es el crecimiento de los hongos. Mire la diferencia entre una colonia de hongos con las colonias de las bacterias. Bien, acá tenemos medios semisólidos, ¿ya? Una parte sólida y también se ve una cantidad de humedad. Los medios semisólidos y sobre todo los medios que están así en pico de flauta, cuando hablo de pico flauta, este pico, flauta esa que uno toca, ustedes han visto la hojilla, se ve así, son muy utilizados para identificación de microorganismos, sobre todo lo que son las enterobacterias. Se utiliza la famosa batería bioquímica, porque estos microorganismos reaccionan, tienen varias reacciones bioquímicas como producción de gas, como producción de ácido sulfídrico, que es ese negro que se ve en el tubo, como la parte de la indol, bueno, tantos que nosotros lo que hacemos es evidenciar las diferentes reacciones mirando el inicio del color del medio y cómo se va transformando durante el proceso. Entonces, estos son los medios semisólidos, acá como ustedes lo están viendo en la pantalla. ¿Ok?
Mismo. Bueno, los caldos. Entonces tenemos los caldos que, como su nombre lo dice, así, una agüita total, y estos tienen una utilidad. Los caldos, pues no vamos a ver crecimiento microbiano así de las colonias, pero sí podemos saber que hay un crecimiento porque los caldos, por lo general, bueno, ahí vienen en diferentes colores, pero por lo general son más incoloros que con color. Lo que miramos es las características en cuanto a la transparencia, ¿no? Que debe ser transparente, cristalino, o sea, que no se ve ningún tipo de turbidez, ningún halo ni nada, y cuando vemos eso es porque uno, o sea, o se contaminó solo, otro, hacemos crecimiento, sembramos microorganismos aquí para observar crecimiento microbiano, pero después de eso vamos a hacer un subcultivo en un medio ideal para hacer. Entonces, los caldos se van a utilizar para enriquecer la muestra. Un ejemplo, yo voy a hacer un coprocultivo, o sea, voy a cultivar la materia fecal, porque resulta que pues ya el médico sabe que ese paciente ha tenido un problema gastrointestinal a base de bacterias, le ha mandado tratamiento, pero el paciente nada, no mejora. Entonces decide mandarle un coprocultivo, entonces es sembrar la materia fecal, pero nosotros no sembramos la materia fecal directamente a los medios, sino que enriquecemos la muestra. Entonces tomamos un caldo nutritivo, le inoculamos una pequeña cantidad de la materia fecal, lo dejamos por un periodo en incubación y luego sí hacemos la siembra en los medios sólidos. Por eso es que son caldos de enriquecimiento, ¿ok? Hay otros caldos de revitalizadores, o sea, los caldos se utilizan más que todo para hacer otro paso siguiente en la parte de la microbiología. Entonces tenemos cultivos, medios de cultivos nutritivos, medios de cultivos de enriquecimiento o enriquecidos, tenemos medios de cultivos selectivos y diferenciales, o podemos tenerlos solos, selectivos, diferenciales. También vamos a tener medios de cultivo de identificación, como les hablaba de los medios semisólidos. También vamos a tener medios de cultivo que van a servir de transporte, y estos medios tienen unas condiciones ideales en las cuales solamente me van a servir para eso, para transportar la muestra y que la muestra no se afecte para nada cuando se coloque dentro de ese medio de cultivo como tal. Y es lo que sucede cuando se toma la muestra con el hisopo para el COVID. O sea, yo tomo la muestra con el hisopo y cuando lo meto, no lo meto en un tubito solito, sino que ahí hay un medio de cultivo de transporte que me va a permitir preservar la muestra, y adicionalmente tiene que haber una temperatura previa para que vaya al laboratorio y se pueda hacer el procesamiento de la misma. En este caso no se va a sembrar la muestra, sino que se va a obtener el ADN del paciente de esa muestra de hisopo con la cual se tomó al mismo. Y tenemos medios de cultivo para pruebas de susceptibilidad a los antibióticos o los antibiogramas. Entonces, no solamente está la clasificación acá, sino los adicionales que les estoy comentando. Bueno, el objetivo de un medio nutritivo, como su nombre lo dice, ¿verdad? Va a contener nutrientes que favorecen el desarrollo de la mayoría de los microorganismos y que no hay un requerimiento previo específico. O sea que estos medios pueden crecer microorganismos tanto gram positivos como gram negativos. Estamos hablando específicamente de las bacterias. No van a promover ningún crecimiento en particular de algún agente, porque entonces ya no sería nutritivo, sino que sería selectivo o sería diferencial, que esos tienen otras cualidades, sino que su función principal es eso, o sea, que crezca esos microorganismos para empezar a hacer una observación frente a ellos y luego hacer ya diferenciaciones y selecciones de los mismos.
Entonces, medios de enriquecimiento contienen nutrientes ya específicos requeridos para el crecimiento de determinados patógenos, ¿ya? Que pueden estar presentes solos o con otras especies bacterianas en la muestra del paciente. ¿Cuál es el objetivo de la utilización de estos medios? Es favorecer el desarrollo del patógeno a partir de mezclas de microorganismos mediante el uso específico de unos nutrientes. Entonces hay unos nutrientes que van a ser específicos para ese microorganismo y pues bueno, ahí va a crecer en ese medio. En general, por lo general, vienen en forma líquida, lo que les acabé de decir con relación a los medios líquidos. Ahora, los selectivos, como su nombre lo dice, selectivo, seleccionar, soy selecto, que va a permitir el crecimiento de específicamente del microorganismo que yo quiero aislar y poder descartar el de otro. Entonces, va a contener uno o más agentes que inhiben el crecimiento de los microorganismos que no quiero estudiar, ¿ok? Entonces, pero que crezca el que yo quiero que esté ahí. Un ejemplo, hay un medio que se llama Salmonella Shigella. Es un medio selectivo, en el cual me dice que en ese medio solamente va a crecer o Salmonella o Shigella, pero no va a crecer otro. Estos son enterobacterias, son microorganismos gram negativos. Entonces, ese es un medio selectivo que me va a decir, bueno, hay un crecimiento, hago una tinción de Gram y hago otras pruebas y ya puedo decir si es Salmonella o Shigella, que son estos microorganismos importantes en el estudio de los procesos gastrointestinales de tipo bacteriano y más que todo cuando son por intoxicaciones de tipo alimenticio. ¿Ok? Entonces, dentro de este medio vamos a tener agentes inhibidores como colorantes, sales biliares, alcoholes, ácidos, antibióticos, entre otros. Y los medios diferenciales, como su nombre lo expresa, diferenciar unas reacciones de otras. Vamos a ver cambios dentro del mismo medio. Miren acá estas pigmentaciones negruzcas. Miren el tipo de colonia. Y acá vemos unas que son negruzcas y otras que no. Y vemos acá como unas claras. Todo eso lo da que los medios diferenciales. Entonces los medios diferenciales van a contener un factor o factores que van a permitir que las colonias de una especie o un tipo bacteriano exhiban ciertas características de ese metabolismo que ellos realizan. Bueno, McConkie es un medio selectivo y diferencial, son las dos cosas, ¿ya? Selectivo, ¿por qué? Porque pues, esos específicos para las enterobacterias y diferencial porque me va a mirar reacciones en cuanto al tipo o a la coloración de las colonias, porque la única bacteria gram negativa que puede generar colonias así rosaditas como las que ustedes vieron ahorita solamente lo hace E. coli. Las otras enterobacterias no. Aunque crezcan ahí, pero no se van a ver así y no va a haber ese cambio en el medio. Entonces, lo que nos dicen los diferenciales es que va a poder evidenciar o que se expresen ciertas características metabólicas que se van a utilizar para hacer esa diferenciación, ¿ya? En las bacterias que van a crecer en un mismo agar. Ok. Hay otros medios especiales llamados cromógenos, medios de transporte, como ya les decía, medios de conservación y preservación, también los hay. Mire, y acá, mire lo que les estaba hablando. Esto, el hisopo que le meten para hacer lo de tomar muestras por la vía nasal, que lo meten por allá y toman y lo colocan en estos medios para preservar o medios de transporte. Aquí vemos diferentes tipos de colonias, las pigmentaciones, los colores que van tomando cada uno. Bien. Las sustancias cromógenas son como productos químicos que son de tipo incoloro y se unen a sustratos naturales
para hidrolizar las enzimas microbianas específicas que se encuentran ahí. Un ejemplo de estos medios es el cromo agar, que es involucra agentes uropatógenos, o sea, sobre todo pues los que están ahí en relación con la parte renal, y se van a poner evidencias por actividades enzimáticas como la beta-glucuronidasa. Medios para bacterias no exigentes. Entonces tenemos los agares que poseen extractos de carne, pectona, cloruro de sodio, leches descremadas. Son medios en los cuales adicionalmente a esa preparación que se hace del medio liofilizado en polvo que se preparó en el laboratorio, se le van a adicionar otros tipos de nutrientes. Bueno, antes de hablar del control de calidad, pues si a mí en el laboratorio me mandan pues a que tengo que preparar una determinada cantidad de medios de cultivos, yo tengo que hacer una regla de 3, una ecuación en donde voy a tener en cuenta lo que me dice la etiqueta del medio, ya sea que sea un medio líquido, sólido o semilíquido. Tengo que tener en cuenta el volumen máximo que yo puedo adicionarle al recipiente. Si estamos hablando de una caja de Petri, lo máximo que yo puedo adicionarle son de 15 a 20 mililitros de preparación, porque no pueden quedar ni muy delgados ni muy gruesos en el medio sólido. Si estoy preparando en medios semisólidos o medios líquidos, nos dice que puede ser en un volumen de 5 mililitros. Entonces, esos datos son importantes a la hora de hacer el cálculo y saber cuánto debo preparar en total dependiendo la cantidad que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, para hacer preparaciones en el laboratorio, ejemplo, y vayan tomando nota para que hagan el cálculo, me dicen preparar 20 cajas de medio agar McConkey. Entonces, el medio de cultivo viene en polvo, es un medio liofilizado, entonces tengo que hidratarlo. La parte del solvente que utilizo para este proceso es agua destilada. O sea, eso es lo que utilizamos para preparar los medios de cultivo. Entonces, me dicen que tengo que preparar 20 cajas y que a cada caja le voy a adicionar 20 mililitros del medio que voy a preparar. O sea que debo multiplicar 20 por 20, ¿cuánto da? 400 mililitros. Sí, profe, creo que 400. Ah, bueno. Entonces, yo tengo que preparar en total un volumen de 400 mililitros para poder envasar esas 4 cajas. Ahora, ¿qué tengo que investigar? ¿Cuánta cantidad de medio de cultivo necesito para hacer la preparación con el agua destilada y poder obtener esa solución, ese volumen? O sea, ¿cuál es la parte sólida y la parte líquida? Bien, y miramos en la etiqueta, ejemplo, entonces la etiqueta por lo general viene tantos gramos para 1 litro, tantos gramos para 900 mililitros. Vamos a hacer el ejemplo y ustedes van a ir anotando y me van a decir cuánto les da el cálculo. Entonces, ahí en el medio McConkey dice que 53.4 gramos en 1 litro, ¿ya? En 1 litro de agua. Ese es el 100%. Hacemos la conversión de ese litro a 1000 mililitros, porque pues como tenemos que probar 400 mililitros, vamos a hacer la regla. Entonces, si 53.4, ¿qué les dije? Sí, profe. Están contenidos en 1000 mililitros, 400 mililitros, ¿cuántos gramos tendré que pesar, no? Entonces, mililitros sobre mililitros, ¿ok?
y del otro extremo están que los gramos. En ese orden de ideas, 53.4 multiplicaría a 400 y abajo quedarían los mililitros. Entonces se van los mililitros, se van los ceros, ¿y cuánto haría la operación? A ver, ¿quién me dice? A ver acá. 21.36 gramos, profe. Bueno, 21.36 gramos es lo que yo tengo que pesar de ese medio de cultivo para poder preparar 400 mililitros que me reflejen las 20 cajas. Eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Eso es lo que yo tengo que tomar de ahí. Y pues ya luego vamos a tomar una balanza manual o digital y vamos a pesar la cantidad que necesito y vamos a prepararla en el agua destilada. Utilizamos Erlenmeyer, utilizamos probetas, utilizamos pipetas para hacer las mediciones del agua, ¿ok? Y pues la literatura nos dice que cuando yo voy a hacer una preparación, una solución, tengo que tomar primero, o sea, la mitad de la cantidad que voy a preparar. En este caso, tendría que tomar 200 mililitros de agua, lo voy a adicionar en un Erlenmeyer, que es relativamente, pues vienen de 200, 300, dependiendo la cantidad, debe ser un grande, y le voy a adicionar toda la cantidad del soluto. En este caso, ¿cuánto es? ¿21 qué? Bueno, el valor, sí. Y lo voy a empezar a mezclar como en los elementos, o sea que tiene la parte como el cuello, empiezo a que se mezcle, y luego voy a completar el volumen hasta 400, ¿ok? Utilizando pues los otros recipientes volumétricos. Y hago la mezcla. Luego esa mezcla, bueno, el mismo medio de cultivo te va a decir cómo es el proceso. En los medios de cultivo hay unos procesos en los cuales yo debo hacer una esterilización completa y es llevarlo a algo que se llama el autoclave, que es como una olla de presión, literal, en donde yo hago la preparación del medio y luego lo meto ahí. Pero antes de llevarlo allá, yo tengo que someterlo a calentamiento, que es lo que hacemos en el laboratorio cuando tenemos esta práctica de medios de cultivo. Una vez que hacemos la preparación, tapamos la boquilla, ya sea con una bolita de algodón que se hace previo en el laboratorio o con un pedazo de papel aluminio, lo llevamos allá a la estufa, le colocamos un aislante, nos vamos a colocar directamente a la mecha y empezamos a que eso vaya como calentándose poco a poco y es como la leche, ¿no? Estar pendiente y los pelados siempre están ahí como mezclando y que no se nos vaya a botar porque cuando ya empieza a tomar el punto, sube, que si no se da cuenta se les bota toda la preparación. Y tener el sitio ideal para colocarlo, no colocarlo directamente en el mesón, sino una zona aislante, ya sea una toallita o ya sea un papel absorbente, cualquier otra cosa. Luego que veo que ya va a hervir, lo retiramos de ahí, de la estufa. Entonces, hay medios de cultivos que solamente llegan hasta esa etapa. O sea, lo retiré y en el caso de que son cajas y tubos, pues hago la servida, pues en una cabina de seguridad biológica, porque los medios de cultivo deben garantizar esterilidad, pues estamos hablando de control de calidad. Esterilidad porque usted se imagina si nosotros no hacemos, bueno, no ustedes, sino el caso de nosotros, no hacemos estos pasos para garantizar una asepsia en los medios, pues cuando nos llegue la muestra del paciente y vayamos a sembrar en uno de esos medios que no están bien estériles, pues lo más probable es que lo que crezca no sea ni lo del paciente o que se mezcle lo que tiene el paciente con lo que el medio está contaminado. Entonces, ahí hay que tener ese cuidado. Bueno, en este caso hay medios que solamente va a llegar a este punto, se sirven, se dejan enfriar y se llevan a refrigerar, que en la nevera es donde se guardan los medios de cultivo. Pero hay otros medios que después que
termina ese paso del calentamiento en la estufa, se va a llevar al autoclave, lo cual les decía que es como una olla de presión en donde se lleva ese frasco total ahí y se introduce. Si fueran tubos ya para medios líquidos o semisólidos, se envasan los tubos a las medidas que pues previamente se hicieron de 5 y se meten en una gradilla y se meten ahí al autoclave, se le coloca la temperatura, bueno, todo. Pero ahí en la guía ahí les habla de cómo funciona el autoclave, que las temperaturas y todo. Y se mete ahí por un lapso de 30 minutos, 15 minutos, bueno. Luego de ese tiempo, pues se saca, se deja que la temperatura baje y pues en el caso de la caja, pues se sirve y pues se empieza a dejar que se solidifique y luego sí guardamos todo el material en a la temperatura de refrigeración. Las cajas, pues por efectos de la condensación, lo mejor es no guardarlas con la tapa hacia arriba, sino con la tapa hacia abajo, porque la humedad pues va a hacer que se precipite agua y se dañen los medios. Y los tubos, pues sí, ya ahí en sus respectivas gradillitas y se van a ir usando dependiendo la necesidad. Pero la pregunta ahora viene es, ¿cómo yo puedo garantizar que esos medios de cultivo quedaron estériles? Hay un proceso que se llama el test de esterilidad. ¿Alguien me puede decir o leerlo? ¿En qué consiste ese test de esterilidad? Está ahí en la guía. Si me están siguiendo todo lo que les estoy diciendo. ¿Alguien quiere compartir? Hello. Me quedé sola en la clase. El test. Profe, en la guía dice que el test de esterilidad se usa cuando está deshidratado, que es ecométrico o preparado. Creo que es eso. No. ¿No? Ahí habla una cosa que se llama el test de esterilidad, que se Ah, utiliza para mirar el control de calidad de lo que yo preparo. O sea, si yo preparé 20, si yo preparé 10, si preparé 50, yo tengo que sacar un porcentaje, que creo si no estoy mal es el 5% de la preparación, y yo, ese 5%, ya sea cajas, ya sea tubos, yo lo voy a llevar a una incubadora, así, solitos, a una incubadora. Incubadora porque los medios de cultivo, pues acuérdense en lo que hablamos en la primera etapa, necesitan unas temperaturas óptimas, ¿sí o no? Para ellos poder crecer y esa temperatura por lo general es la temperatura que nosotros manejamos, 36.5, 37 grados centígrados. Entonces yo voy a tomar esa porcentualidad, la voy a guardar en esas incubadoras y la voy a dar por 24 horas. Se supone que los medios deben amanecer intactos. Nada de crecimiento, nada de opacidad en el caso de los medios líquidos, bueno, y también los medios sólidos, nada, literal. Eso me va a garantizar a mí que el proceso que tú hiciste estuvo bien. Pero si no sucede así, si tú a las 24 horas sacas las cajas, sacas los tubos y ves que por allá le ves turbidez al uno, le ves acá en la caja que creció por ahí una colonia, eso me indica a mí que hubo contaminación en la preparación, por ende el lote que tú preparaste no sirve, se bota. O sea, esas cajitas que yo metí allá, se evidenció que había microorganismos, por ende, pues voy a botar las 20 cajas que preparé, los 20 tubos que hice. Entonces, eso es lo que llamamos el control de calidad o el test de esterilidad para los medios de cultivo y eso siempre se hace cada vez que se hacen esas preparaciones. Nosotros en todo lo que hacemos tenemos que hacer control de calidad y no podíamos dejar de lado el control de calidad que se hace a los medios de cultivo. Entonces, como dice acá, el control de calidad
en la preparación y en la evaluación de los medios de cultivo es considerado como una cosa muy, muy esencial y va a definir esa buena práctica del laboratorio. Necesita mantener un nivel de ejecución y una técnica muy específica para que eso se pueda dar. No, ya está. Esto ya es control de calidad. Bueno, criterios de evaluación de la calidad de los medios de cultivo ya preparados. Se utiliza mirando la recuperación o supervivencia de los microorganismos de interés, la inhibición o supresión de los microorganismos no deseados tiene que ser cuantitativo, hay que mirar los atributos, las propiedades físicas y bioquímicas, rajaduras del plato o el envase, variaciones en el volumen del medio, hemólisis, cristales en el medio, presencia de burbujas, presencia de coágulos, bueno, todas esas cosas es mirar cómo quedaron esos medios de cultivo. Bueno, aquí, mira, este es lo que yo les hablaba del autoclave. Mira. Bueno, esto es de ahí de que, porque los medios de cultivo no solamente se utilizan para la parte acá de la salud, sino también a nivel de las industrias alimenticias, ¿no? Para mirar esos alimentos que nosotros consumimos, si están libres o no de microorganismos, y entonces ahí tenemos lo que es la microbiología de alimentos y ellos van a utilizar muchos medios de cultivos y aparte de pruebas para poder evidenciar todo esto. Tenemos el método de Lowstein-Jensen, también utilizado en microbiología, agar, acá está preparando el agar sangre, que una vez que yo preparo la parte liofilizada, le tengo que adicionar sangre. Errores en la preparación de los medios, apelmazamiento del producto, o sea que el producto no quede totalmente disuelto, sino que queden ahí como grumos. El envase no fue cerrado correctamente después de su uso, el envase permaneció abierto por largo rato, el producto sobrepasó la fecha de vencimiento. El valor del pH no coincide con el indicado, no fue empleado agua destilada cuando se hizo la preparación, el medio fue sobrecalentado durante su preparación. Bueno, todas esas cosas influyen. Aparición de turbidez y precipitación, lo que les decía, eso no debe suceder. El color del medio no coincide con el indicado. Si me dice que el medio de cultivo es rosado, pues tiene que ser rosado. Si es azul, tiene que ser azul, pues eso debe coincidir. El gel que se obtiene en el caso de los medios sólidos debe ser un gel que sea consistente. No puede ser un gel ahí todo como aguado o a medias porque no nos va a servir. Y el crecimiento de los microorganismos es muy pobre, o sea que el medio fue sobrecalentado, el valor del pH no fue el ajustado y bien, todas estas cosas. Bueno, eso es otro tema de la otra clase. Bueno, hasta aquí revisaron, me faltó algo en relación a los medios, la importancia de ellos. ¿Qué me dicen ustedes? Yo creo que no, profe, como que todo muy completo. ¿Sí? Ahí en esa misma guía habla de la tinción de grano, pero entonces como la otra semana vamos a hablar de métodos de siembra, pues vamos a hablar y vamos a ir a la par la tinción de grano con esos métodos de siembra, porque una vez que ya tenemos claro cómo se preparan los medios, cuál es la utilidad y la importancia en la microbiología, pues la otro paso es, bueno, vamos a mirar diferentes formas de sembrar en estos medios, sólidos, semisólidos, líquidos, cuál es el material que vamos a utilizar para sembrarlos, cuál es el objetivo de cada siembra y pues a su vez cuando evidenciamos crecimiento microbiano, pues el acto siguiente es identificar esos microorganismos en la famosa tinción de grano, que esa es como la herramienta fundamental en la microbiología.
O sea, si yo no hago la tinción de ese crecimiento microbiano, no puedo tener esa ruta para poder identificar el microorganismo en el caso de las bacterias que esté presente en la muestra del paciente. Entonces, lo que les queda de investigar es que aparte de esos métodos de siembra que aparecen en la guía, busquemos, indaguemos otros métodos de siembra utilizados para que pues me compartan ese conocimiento en la próxima clase. Vale, profe. Bueno, preguntas, Listo, dudas, profe. inquietudes, ¿todo claro? Profe, en la guía, ¿qué quiere decir bifásico? Bifásico es que tiene dos, o sea, dos partes, el medio. O sea, que sea, como se encuentran como divididos y es para contener una sustancia para separarla de otra. Por lo menos cuando toman sangre total, que es sin anticoagulantes, el tubo amarillito es un medio bifásico, porque me va a permitir que cuando yo centrifugue la muestra, automáticamente quede separado el suero de la parte de los glóbulos rojos. Y eso ha sido muy útil para este proceso porque antes tocaba con el tubito, sin nada de este medio bifásico, uno centrifugaba la muestra y para separar el suero tenía que tener mucho cuidado para que no se mezclara otra vez con los glóbulos rojos. Entonces este medio bifásico permite obtener un gel para hacer una separación de una muestra con la otra. Ese es el objetivo del medio de cultivo bifásico, que no es un medio para sembrar como tal, estoy poniéndole el ejemplo, pero en el caso de la siembra microbiana, pues va a haber crecimiento de un lado, de un microorganismo y de otro lado, del otro microorganismo. Entonces son bi, se utilizan para dos en los tubos, porque siempre están en tubos. ¿Listo? Sí, gracias, profe. Bueno, ese era el tema del día de hoy. Entonces, dime. Con respecto al tiempo, ¿cuánto se debe esperar para que estén los resultados? Bueno, cuando estamos hablando de cultivos, esto que yo les estaba explicando de estos medios son para microorganismos de crecimiento rápido. Porque hay microorganismos de crecimiento súper lento, como en el caso del Mycobacterium tuberculosis, que puede durar 2 y 3 meses. Pues igual lo sembramos, pero estamos constantemente como mirando semana a semana si no hubo crecimiento, como reportando. Para eso, en este caso, lo máximo que puede durar el reporte de este tipo de microorganismos en estos medios 4 días. Porque primero, inicialmente llegó la muestra del paciente, ¿verdad? Entonces, cuando llega la muestra del paciente, lo que se va a hacer es, si hay un frotis, pues hacemos un gram de inicio, a ver qué se evidencia, y sembramos la muestra en un medio para hacer eso, obtener un crecimiento microbiano. Al día siguiente vamos a observar si hubo crecimiento. Entonces vamos a mirar características macroscópicas, vamos a hacer un GRAN y dependiendo de lo que el GRAN nos arroje, vamos a hacer unas pruebas en el laboratorio, aparte del crecimiento microbiano. Y seguidamente vamos a hacer pruebas de identificación. Entonces nos va a tocar pues sembrar en otros medios ya selectivos, identificación, y ese es otro proceso. Y al tercer día, pues vamos a hacer el revelado y vamos a hacer la identificación. O sea que al tercer día yo ya tengo resultados, pero el cuarto día es que ya se lo puedo entregar al paciente. O sea, máximo 4 días, un paciente debe tener sus resultados en este tipo de cultivos, porque son gérmenes que crecen rápido, que a las 24 horas están o no están, pero que a su vez yo tengo que hacer otras pruebas de identificación con otros medios y tengo que otra vez ponerlos a crecer. Entonces eso se lleva su tiempito, o sea que a los 4 días perfectamente ya yo sé. Es más, yo al tercer día ya yo sé cuál es, pero pues el paciente lo puede ir a reclamar al cuarto día, el resultado del examen que se le está mandando. Porque en el caso de los hemocultivos,
Si es por medio automatizado, dura de 4 a 5 días. Si es de forma manual, dura 7 días. Los hemocultivos. Profe, Dime. una preguntita. Dale. Usted dijo que la Salmonella Shigella crece en un medio selectivo, pero también puede crecer en un medio diferencial, ¿cierto? Claro que sí, porque ya puede crecer en McConkey. Es que cuando llega la muestra yo siembro, es que lo que es McConkey es como el medio de cultivo de entrada que uno utiliza para poner a crecer una muestra que sospechamos que es una gran negativa, ¿ok? Y de ahí para adelante hay otros medios que ya van a ser más selectivos cuando ya yo quiero hacer ese proceso de identificación. Bueno, te pongo el ejemplo de lo que estamos hablando ahora. Llega, sembramos en McConkey y empezamos a descartar, ¿verdad? Que no sea E. coli, que no sea parte de nuestra flora normal. Entonces lo que vamos a hacer es que en el segundo día vamos a subcultivar, entonces vamos a utilizar Salmonella Shigella, XLD, otros, ¿ya? Y vemos que ya al tercer día vemos que creció en Salmonella Shigella. Ahora la cuestión ¿es Salmonella o es Shigella? Entonces hay otros medios que van a utilizarse para identificar solamente Salmonella. Entonces en ese caso puede durar hasta 5 días. ¿Cómo es el resultado? Dependiendo de lo que vamos mirando en el camino, así vamos direccionando la ruta de identificación de los microorganismos. Y aparte de eso, estos cultivos se mandan con antibiograma. O sea, no solamente es saber, no, es salmonela. También montamos antibiograma. Y ese montaje lo hacemos el segundo día con las otras pruebas de identificación. Claro, porque de nada sirve saber cuál es y no sabemos cómo tratarlo. Recuerden que casi los cultivos se mandan cuando en primera instancia un paciente no respondió con esa terapia antimicrobiana y pues manda el cultivo para ser más específico. Entonces no solamente va a ser mandarle el cultivo, sino que el cultivo va acompañado del antibiograma. Entonces el antibiograma de una ya hay salmonela tifi, para tifi. Bueno, estos son los antibióticos, ya. Acabamos con la infección. ¿Ven? Así es. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro como el agua del río Pamplonita? Por el momento, sí. Todo claro, profe. Bueno, sí, profe. Bueno, entonces, feliz tarde, noche. Descansen, cuídense y pues nos vemos en clase de virología, con el favor.